Las tres iglesias que realmente sirven a Dios, las otras están condenando almas al infierno hoy. La noche era oscura y tormentosa, con relámpagos iluminando el cielo como si el mismo infierno estuviera abriendo sus puertas. En un pequeño pueblo, tres iglesias se alzaban como sombras, pero solo una era verdaderamente un refugio de luz. Los rumores volaban como aves de mal agüero, el eco de las campanas hablaba de sacrificios y pactos oscuros. Aquellos que entraban en las puertas equivocadas sentían un escalofrío recorrer su columna vertebral, un nudo en la garganta que no se podía ignorar. Gritos de almas atrapadas resonaban en la penumbra, como si un manto de terror envolviera a los fieles. En la primera iglesia, un altar adornado con oro brillaba, pero las sombras en las esquinas susurraban secretos que congelaban la sangre. Se decía que un hombre había entrado a adorar allí un domingo, solo para desaparecer sin dejar rastro. Cada semana, su familia regresaba, orando en vano, mientras las velas titilaban, como llorando por su alma perdida. En la segunda iglesia, el sonido del órgano era melodioso, pero cada nota era un lamento, como si las paredes mismas suplicaran a los fieles que se marcharan. Aquellos que se quedaban demasiado tiempo en este lugar sentían como su energía vital se desvanecía, como si un parásito se alimentara de sus sueños, pero, en la tercera iglesia, un ambiente de calma te envolvía. Los colores eran suaves, la luz filtrándose a través de vitrales que contaban historias de esperanza. Sin embargo, un rumor persistente se tejía entre los asistentes, un extraño sacerdote, siempre a la sombra, que parecía saber más de lo que decía. La gente comentaba que él había visto visiones del otro lado, que podía percibir a aquellos que habían hecho un pacto con las sombras. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Cada amanecer en el pueblo parecía cargar un nuevo misterio. Un grupo de jóvenes decidió investigar la tercera iglesia. Con cada paso tembloroso, el aire se volvía más denso. Algo les esperaba. Y cuando abrieron la puerta de par en par, un murmullo ensordecedor llenó el espacio, arrastrándolos hacia una revelación desconcertante. ¿Qué oscuros secretos se esconderían tras esos muros sagrados? ¿Descubrirían la verdad sobre las tres iglesias o se unirían al coro de las almas perdidas? La noche apenas comenzaba. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, revelando el interior de la iglesia. Una penumbra espesa envolvía el espacio, y el brillo tenue de las velas danzaba en las paredes, revelando imágenes de ángeles que parecían observarlos con ojos tristes. Juliana, la más valiente del grupo, dio un paso al frente, apenas conteniendo su respiración. Su corazón latía desbocado, y una mezcla de curiosidad y terror la mantenía en pie. «¿Escuchan eso?», murmuró Pedro, su amigo de toda la vida, mientras su mirada buscaba en vainas de sombra cualquier movimiento. Un eco resonó por las paredes, un murmullo ininteligible que parecía acercarse, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. «Salgamos de aquí», sugirió Marta, temblando. Pero algo la detuvo en seco. En el altar, el extraño sacerdote, el que todos comentaban, estaba de pie. Sus ojos, brillantes como brasas, se encontraron con los de ellos. «Bienvenidos», dijo con voz profunda, que reverberaba en el aire, como si fuera una lectura ancestral de un libro prohibido. «He estado esperándolos». «Esperándonos», replicó Juliana con incredulidad, el aliento en sus labios congelándose por el misterio. «¿Qué es lo que sabe?». El sacerdote se acercó lentamente, cada paso resonando con un eco que parecía advertirles que había un precio por saber. «Algunos han hecho pactos oscuros. Deben elegir quedarse y aprender la verdad o marcharse y vivir en la ignorancia». El grupo se miró entre sí. La elección estaba servida, como un banquete de horror. ¿Podrían arriesgar su paz para descubrir lo que se escondía tras las sombras? Los murmullos parecían hacerse más intensos,
como un organillo tocando una sinfonía de miedo. Las otras iglesias, empezó Marta, pero el sacerdote la interrumpió. Las otras iglesias son un reflejo de lo que tus corazones anhelan. La avaricia y la desesperación alimentan la oscuridad. Sus palabras se deslizaron a través del aire, peligrosas como serpientes. Sus estructuras están construidas sobre cenizas, pactos con lo eterno. Su luz es una ilusión. La confusión se apoderó de Juliana. ¿Era posible que todo lo que creían era una mentira? El sudor se acumulaba en su frente mientras la tensión crecía. Pedro las apretó con fuerza, su valor estaba a punto de flaquear. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debéis desentrañar los secretos que han estado dormidos, contestó el sacerdote, casi con un susurro. Pero recordar la verdad siempre exige un sacrificio. Un frío glacial atravesó la sala, y un chillido distante resonó fuera de las paredes. El grupo dio un paso atrás, sintiendo el peso de lo desconocido en sus corazones. «Salgan antes de que sea tarde», gritó una voz desde fuera, perturbando el aire con su urgencia. Era uno de los ancianos del pueblo, con la cara pálida y los ojos desorbitados. «No dejen que los atrape». El pánico llenó la iglesia. Juliana y sus amigos sintieron la presión aumentando, como si el tiempo se condensara en un instante tremendo. ¿Debían abandonar el lugar o seguir adelante, desafiando a las sombras? Mientras corría hacia la puerta, Juliana pensó en la advertencia, pero había algo en su interior que la instaba a descubrir más. Sin embargo, el eco de las voces se intensificaba, convirtiéndose en un grito ensordecedor que parecía llegar de las profundidades. «Quédense». El sacerdote sonrió, algo siniestro, y los ojos ardientes centelleaban como si supieran lo que vendría. Y en ese instante, el altar tembló, la luz brilló y una figura oscura emergió, creando un abismo de incertidumbre. ¿Qué horror o revelación los aguardaba allí, en la verdad que buscaban? ¿Se atreverían a descubrirlo o se dejarían llevar por el grito de advertencia que resonaba afuera? La noche apenas comenzaba y los secretos gritarían por ser revelados. Juliana sintió que el aire se volvía denso, casi tangible, como una red de sombras que se cerraba a su alrededor. La figura oscura que emergía del altar se contorneaba en una neblina negra, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sabía que era algo más que humano. Una mezcla de inquietud y intriga la impulsó hacia adelante, desafiando los gritos del anciano que aún resonaban fuera de la iglesia. ¿Qué eres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Temiendo que incluso el aire pudiera oírla, la figura se detuvo, y una risa profunda retumbó por las paredes de la iglesia. Soy lo que sus corazones han buscado. No me temen a mí, temen la verdad que ustedes mismos han creado con sus elecciones. Marta se aferró a Pedro, sintiendo su aliento agitado. No quiero saber más. Saltemos, sugirió, dándole la espalda a la oscuridad. Sin embargo, un escalofrío repentino la paralizó, la puerta por la que habían entrado estaba ahora sellada. Un resplandor oscuro brillaba alrededor del marco, como si la propia madera se retorcía ante el poder que se encontraba dentro. ¿Ven? La ignorancia no es una opción, insistió el sacerdote, su voz resonando como un eco ancestral. Para entender la luz, deben abrazar la sombra. ¿Qué sombra?, replicó Juliana, su valentía creciendo a medida que se sintió atrapada en la confusión. ¿Cuál es el precio que mencionaste? Todo sacrificio conlleva consecuencias. El verdadero sacrificio no es lo que ustedes piensan. El sacerdote hizo un gesto hacia la figura oscura. La verdad requiere más que voluntad. Requiere sangre, el sacrificio perfecto. El corazón de Juliana se aceleró. Podía sentir el sudor resbalando por su espalda, y un nudo en la garganta ahogaba todo grito que intentaba salir. No. No podemos, musitó al ver a sus amigos paralizados de terror. No podemos hacer nada que ponga en riesgo nuestras vidas. ¿Qué es una vida sin verdad? La figura oscura se acercó, sus brazos extendidos como invitación. El pueblo ha olvidado. Ustedes son la última esperanza. Conocen las historias de los pactos, de los condenados, de lo que ocurre en las otras iglesias. Ahora, deben actuar. La tensión creció, chispas de terror atravesaron el aire.
La iglesia pareció respirar, inhalando la incredulidad que colmaba el lugar. ¿Y si no lo hacemos? ¿Y si simplemente, nos vamos?, cuestionó Pedro, sintiéndose impotente. La pregunta colgó en el aire como un rayo en el cielo. ¿Creen que pueden escapar de su destino? La figura sonrió, descubriendo una serie de dientes afilados. Una sombra los seguirá, no importa a dónde vayan. La verdad los encuentra. Juliana sentía que el peso de las decisiones asfixiaba su deseo de escapar. Podía observar a Pedro y Marta, sus rostros pálidos, temerosos de lo que podría suceder. Si decidimos aceptar, ¿qué garantía tenemos de que estaremos a salvo? La pregunta de Marta, sencilla pero profunda, hizo eco en el silencio. El sacerdote alzó la mano. No hay garantías. Solo una elección, la luz de la revelación o la ignorancia confortante. Pero recuerden, el infierno no espera eternamente. La oscuridad se intensificó, las sombras comenzaron a danzar erráticamente por las paredes. Un murmullo resonó de nuevo, casi como si los ecos de aquellos que habían hecho pactos oscuros despertaran, hambrientos de ser escuchados. Decidan. La voz del sacerdote se elevó, rompiendo la atmósfera. Juliana sintió que su mente giraba, atrapada entre la curiosidad y el terror. Miró a sus amigos, cada uno lidiando con su propio dilema. ¿Qué harían? ¿Se atreverían a enfrentarse a la verdad, sabiendo el costo que implicaría? El momento se detuvo, el tiempo se estiró en un silencio tenso, como un hilo al borde de romperse. Primero, ¿hay otra salida? Juliana giró la cabeza hacia el altar. Un destello de risa resonó, mientras una sombra más se cernía sobre ellos. Siempre hay otra salida, pero quizás no como la esperan. Los ojos de Juliana se abrieron, y supo que no había forma de retroceder. La decisión tenía que ser tomada, pero el camino se volvía cada vez más oscuro. Y peligroso. ¿Serían valientes lo suficiente para enfrentar lo que les esperaba en esa noche aterradora? ¿O caerían en la trampa tejida por oscuros secretos, atrapados para siempre en las mentiras que los rodeaban? Juliana tragó saliva, su corazón latía desbocado. La figura oscura parecía cobrar vida, moviéndose lentamente hacia ellos, su presencia provocaba un silencio pesado y palpable. Cada paso que daba, un temblor recorría el suelo de la iglesia, como si los cimientos mismos temieran lo que venía. Si hay otra salida, ¿por qué no nos lo dices?, exigió Pedro, su voz temblando entre la desesperación y la rabia. Porque para cada camino que deseen tomar, deben primero brindarme algo a cambio, respondió la figura, su voz un susurro seductor que retumbaba en sus oídos. El miedo, la duda, su propia sangre, son los sacrificios que abrirán la puerta hacia la verdad. Marta se retorció, incapaz de aceptar la realidad, esto no puede ser real. Solo es una broma, un mal sueño. Pero su mirada se encontró con los ojos de Juliana, y la certeza de que todo era escalofriantemente real se instaló en su interior. Es una elección que han esperado toda su vida, y ahora se les ofrece en bandeja, continuó la figura, una sonrisa cruel revelando los dientes afilados. Ustedes tienen el poder de decidir, seguir ciegamente hacia una vida de mentiras o enfrentarse a lo que se oculta en las sombras. Juliana recordó las historias que le contaban de niña, acerca de los pactos que habían hecho sus antepasados, de los sacrificios que tantos habían olvidado. Ahora, pararse frente a esta tentación era un eco de aquellos relatos perdidos que atormentaban su mente. El sacerdote movió su mano hacia el altar, revelando un pequeño cuchillo de obsidiana, que brillaba con una luz extraña, casi mágica. Este es el precio. Un sacrificio que unirá sus caminos con la verdad. Un derrotero que el pueblo necesita, un pacto que romperá la cadena de sombras. Eso es locura, gritó Marta. No pienso usarlo. No debemos jugar con cosas que no entendemos. Pero deberían tener miedo, dijo la figura, su tono volviéndose más ominoso. Porque lo que no entienden ya ha comenzado a reclamar sus almas. La oscuridad consume a quienes se niegan a ver. El suelo vibró bajo sus pies, como si la iglesia misma se estuviera protestando por la decisión inminente, las paredes parecían cerrarse y abrirse en un ciclo inquietante de desesperación. Juliana miró a sus amigos, sus rostros eran un reflejo de confusión y pánico.
¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para obtener respuestas? ¿Estaban listos para arriesgarlo todo? ¿Y si decidimos buscar otra manera?, dijo Pedro, la voz quebrada. Una verdad que no dependa de la sangre. No podemos seguir este camino. La figura sonrió, satisfecha. Eso es lo que ustedes piensan. Cada decisión tiene un peso, y si deciden retirarse, no llevarán solo el miedo consigo. Una sombra lo seguirá, y se alimentará de cada pequeño secreto que intenten ocultar. Juliana sintió una punzada de urgencia detrás de su pecho. Esto no se trata solo de nosotros. El pueblo está involucrado. ¿Qué pasará si ignoramos esto? Entonces estarán condenados a vivir en un constante ciclo de oscuridad. Como los que vinieron antes que ustedes. La figura se acercó aún más, su aliento helado cortando el aire. Decidan hoy y enfrenten su destino, o carguen el peso del mundo sobre sus hombros por la eternidad. El aire se volvió irrespirable. Las sombras danzaron a su alrededor mientras unas voces susurraban desde la negrura, intentando aferrarse a ellos, empujándolos hacia la incertidumbre. ¿Qué va a hacer?, cuestionó el sacerdote, sus ojos brillando con una luz que parecía tan antigua como el tiempo. ¿Abrazarán la verdad a costa de todo, o se dejarán llevar por la corriente de su propia ignorancia? El clamor de aquella encrucijada resonó en sus corazones. El destino los estaba llamando, y la noche apenas comenzaba, con un nudo en la garganta y un grito de desespero en el alma. Juliana miró al altar. Todo se centraba en aquella decisión que podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué elegirían? Decidir es un acto de valentía, murmuró la figura, con su voz resonando como un lamento. Y mientras la niebla oscura se arremolinaba a su alrededor, Juliana supo que la historia apenas iniciaba, que el vértigo del abismo ya era parte de sus pasos. Un resplandor repentino iluminó la habitación, revelando inscripciones en la pared que parecían relatar las antiguas leyendas. ¿Serían esos secretos la clave de su salvación o su condena? La tensión se cortaba en el aire, mientras una decisión apremiante se avecinaba. ¿Qué harían al final en esa oscura y siniestra encrucijada? La figura oscura pareció dilatarse en medio del resplandor. Las inscripciones en la pared comenzaron a brillar, revelando relatos de antiguos pactos, guerreros y sacrificios de sangre. Juliana sintió un escalofrío, como si aquellos que habían estado encerrados ahí por siglos se agitaran en sus tumbas, demandando atención. El eco de sus voces resonaba en su mente: no te des la vuelta. No cedas al miedo. ¿Acaso la verdad es tan horrible que prefieren ignorarla?, preguntó la sombra, desafiando a los tres con su mirada penetrante. Ustedes no pueden eludir su destino, está tejido en la trama de esta tierra. Temiendo su propia historia, están condenados a repetirla. Marta, temblando, dio un paso atrás. Yo, no quiero esto. No podemos permitir que nos obliguen a elegir entre la vida y la muerte de manera tan arbitraria. ¿Y si hay otra manera de romper este ciclo? La figura rió, un sonido frío como el hielo. Sus dudas son el primer sacrificio. La duda se alimenta de la falta de fe, y aquí es donde comienza su verdadero tormento. Pedro se movió al lado de Juliana, su rostro ahora surcado por una profunda determinación. No. Esto debe detenerse. Si hay otra salida, la buscaremos. No dejaremos que nos manipulen así. Juliana sintió que su corazón se aceleraba. La presión aumentaba a su alrededor, casi palpable, como si el aire mismo se volviera hostil. Las inscripciones gruesas parecían vibrar, y las sombras se espesaban en respuesta a la negativa de su grupo. Fue entonces que un grito desgarrador rompió el silencio, un lamento desgarrador que provenía de la oscuridad, llenando el templo de una desesperación insoportable. Se alimenta de su miedo, susurró la figura. Cada segundo que pasan aquí, más lejana se vuelve su esperanza. Las sombras se alimentan de lo que oculten en sus corazones. Juliana se volvió hacia su amigo. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Estamos condenados a una vida de secretos, solo por tratar de escapar de la verdad? Él la miró, sus ojos ardían con una mezcla de miedo y valentía. Si enfrentamos esta oscuridad juntos, tal vez tengamos una oportunidad. Pero tenemos que decidir aquí y ahora. Y sin pensarlo,
tomó el cuchillo de obsidiana entre sus manos. La hoja brillaba con una luz oscura, casi hipnótica. No podemos permitir que esto nos controle. Ya sea verdad o farsa, defenderemos nuestra propia historia. La sombra se abalanzó, extendiendo sus brazos hacia el trío, intentando atraparlos en su red de horror. Locos. Su sangre manchará esta tierra, y el pacto se irá a la tumba con ustedes. No pueden resistir la verdad, la carne es débil, y su destino se aproxima. Antes de que pudieran reaccionar, la iglesia comenzó a temblar con una sacudida feroz. Las paredes resonaban con una rabia ancestral, los ecos de los lamentos pasados se intensificaban, llenando sus corazones de angustia. Una grieta apareció en el suelo, serpenteando entre ellos, como si la tierra misma estuviera herida por su elección. No hay regreso, advirtió la figura, ahora formando una sombra monumental. El tierno precio de la verdad se acerca. ¿Aceptarán el sacrificio, o se perderán para siempre en la oscuridad? Las palabras retumbaron en los muros, y el aire se volvió aún más denso, como si la iglesia manifestara su propia desesperación. Con un grito estridente, Juliana sintió que la angustia la consumía. No podemos dejar que esto termine así. Debemos pelear. Un claro resplandor surgió del cuchillo en las manos de Pedro, desbordando una luminescencia que ahuyentó a la sombra un momento, revelando más inscripciones que brillarían con el verdadero poder de sus ancestros. «Porque no lo habíamos visto antes», murmuró Marta, sus ojos fijos en el símbolo que parecía pulsar con vida propia. Tal vez la respuesta a nuestras dudas está justo al frente. Lo que está oculto no debe ser temido. El impacto de estas palabras delineó el destino de sus almas, mientras la grieta se hacía más grande, y la figura oscura lanzaba un grito que atravesó el tiempo y el espacio. A medida que el templo retumbaba y vibraba, un estruendo resonó en el aire, llevándolos al límite entre la luz y la sombra. La única pregunta que resonaba en sus mentes era, ¿hasta dónde llegarán para conocer la verdad? Las inscripciones brillaron aún más, invitándolos a descifrar el nuevo significado que se desataba allí. Una nueva respira en la historia se anidaba, y el tiempo avanzaba ineludiblemente hacia su desenlace fatal. En ese instante de incertidumbre, el futuro brillaba como una especie de promesa oscura, y la única certeza era que aquel altar y su aterradora figura no se rendirían sin presentar batalla. ¿Qué otros horrores enfrentarían si decidían seguir ese camino hacia la verdad? El templo resonaba con el eco de antiguos gritos, y un frío glacial se colaba en el alma de Juliana. La grieta en el suelo se expandía, como un abismo devorador, mientras el poder de las inscripciones parecía vibrar con la fuerza de un latido, entrelazando sus destinos con el de aquel lugar maldito. «Tenemos que movernos, ahora», gritó Pedro, sosteniendo el cuchillo con firmeza. Apenas pudo completar la frase cuando la figura oscura arqueó su espalda y lanzó un grito escalofriante que parecía atravesar el tiempo. La sombra se retorcía, engullendo el aire, como si intentara zambullirse entre sus miedos más profundos. La luz del cuchillo de Pedro iluminó la sala, dibujando patrones en el suelo de piedra, y, por un momento, Juliana sintió que tenía el poder de cambiar la historia. «Mira esos símbolos», dijo Marta, apuntando al brillo que emanaba del cuchillo. ¿No son las respuestas que buscamos? Se acercó, vislumbrando lo que parecían ser rutas ancestrales de escape, un mapa etéreo que unía sus corazones con el pasado. «No perdemos nada si lo intentamos», respondió Pedro, con un brillo de resolución en sus ojos. Con un fuerte suspiro, trajo el borde del cuchillo hacia la grieta, a punto de trazar una línea sobre la tierra fracturada. Pero antes de que pudiera hacerlo, la sombra se abalanzó sobre ellos, como un tsunami de oscuridad. «Detente». La voz del espectro resonó con furia, haciendo temblar las piedras. «Nadie ha escapado de este lugar. Su inercia los une a mí, a su destino, y yo les mostraré lo que ocultan». Juliana sintió que el mundo se disolvía a su alrededor. Las visiones comenzaron a retumbar en su mente, imágenes de ancestros que habían caído en la oscuridad, ojos de aquellos que habían fracasado al intentar escapar la maldición. Se encontró recordando la historia de su propia familia, marcada por lugares como este, por decisiones que habían llevado al silencio eterno. «No voy a dejar que el miedo me controle», afirmó con firmeza, levantándose de nuevo frente a la sombra.
Si debemos ser sacrificados, que así sea, pero no nos dejaré caer sin luchar. Con ese grito de desafío, se acercó a la grieta, seguida de cerca por Pedro, quien levantó su cuchillo hacia la oscuridad. El aire se volvió electrificado, un torrente de energía pulsante entre sus cuerpos. Las inscripciones comenzaron a brillar más intensamente mientras sus manos se unían. Un destello blanco emergió del cuchillo, formando un lazo entre su voluntad y el antiguo poder que habitaba el templo. Te desafían los descendientes de aquellos que cegaste, afirmó Marta, su voz resonando con una fuerza imposible. No nos arrebatarás nuestro destino. Entonces, un estallido de luz deslumbrante reventó en el templo, compartiendo el mismo canto ancestral que una vez atrapó a sus antepasados. Una onda expansiva de calor y energía rompió la atmósfera asfixiante, empujando a la sombra hacia atrás mientras sucumbía ante la inesperada resistencia de los tres, pero la figura, aún tambaleante, se transformó en un remolino de desesperación. No entienden nada. Esta tierra está hecha de sacrificios, y ustedes son solo un puntero en esta larga historia de dolor. Juliana vio sus ojos resplandecer con furia y entonces, con una rapidez alarmante, la sombra se zambulló en la grieta, ahora desbordante de luz. Un grito agonizante salpicó por los pasillos del templo mientras uno de sus brazos atrapaba el cuchillo. No. Pedro. Juliana extendió su mano, su voz quebrándose al ver cómo la luz los envolvía y los llevaba al borde de la grieta. El tiempo se detuvo al borde del abismo, donde las inscripciones comenzaron a danzar como llamas. Confíen en lo que somos, gritó Pedro, aferrándose a aquellos lazos grabados por sus antepasados, dejando caer su cuchillo, mientras la luz implacable avanzaba por sus cuerpos. No miren atrás, les instó Marta. En su mirada, la desolación y la esperanza se entrelazaban. La sombra se retorció desde el fondo, sus labios formando palabras que no pudieron entender pero que resonaron como el eco de una advertencia en sus almas. Mientras los tres avanzaban hacia lo desconocido, una última pregunta se erguía en sus corazones. ¿Podrían realmente deshacerse del legado del miedo o estarían simplemente repitiendo la historia de aquellos que cayeron antes que ellos? El templo se estremeció una vez más, temblando con una vibrante tristeza, filtrando la pregunta en el aire. ¿El sacrificio sería suficiente para romper el ciclo, o la verdad sería la última sombra que acabaría con ellos? El brillo de la luz fue intenso, una explosión de pureza que contrastaba ferozmente con la oscuridad que los rodeaba. Juliana sintió cómo la energía las envolvía, como si la misma esencia de sus ancestros estuviese alimentando su lucha. La grieta, a pesar de su feroz atracción, comenzó a cerrarse lentamente mientras la sombra retrocedía, gritando de rabia, sus ecos resonando en cada rincón del templo. Sigan adelante. No dejen que vuelva, gritó Pedro, su voz casi ahogada por el bullicio de la luz. Juliana y Marta se empujaron a través de la corriente luminosa, unidas en un abrazo desesperado y esperanzador. Pero la sombra resistía, aferrándose al cuchillo como si fuera un ancla a su existencia, alimentándose del miedo que aún podían sentir. Juliana, tu abuela. Su historia, su sacrificio. Marta exclamó, recordando la antigua leyenda que siempre había inquietado a Juliana. Las palabras de su amiga resonaron en su mente como un tambor, impulsándola hacia adelante. No. Estás equivocado. Ella luchó, y no fue en vano, Juliana contestó, su voz tomando fuerza. La energía continuaba creciendo, pero los abalorios de su destino pendían de un hilo, y la sombra se retorcía aún con poder desde la grieta, desvaneciéndose un momento solo para regresar más fuerte. Entonces, en un instante de claridad, una revelación barrió su mente. Marta, el símbolo del pasado. Juliana recordó las palabras de su abuela mientras el brillo del cuchillo se intensificaba. El legado de la familia, hay que aceptarlo. A medida que hablaba, comenzó a trazar con su dedo las mismas inscripciones que ahora pulsaban con fuerza en el suelo, marcando patrones que resonaban con una calidez ancestral. Esto no es solo nuestro miedo, es nuestra historia. Debemos unirnos a ella. Los ojos de Marta brillaron con comprensión. Juntas, comenzaron a repetir una oración en susurros, llamando a los espíritus de sus ancestros en busca de guía. Pedro, sintiendo la conexión, se unió a ellas, aferrándose a la esencia del momento.
Cada palabra pronunciada era un paso hacia adelante, una reivindicación en lugar de una huida. Juntos. Recuerden, gritó Pedro, mientras el viento aumentaba, cargándose de murmullos de energías que habían permanecido atrapadas en este lugar por siglos. La grieta dejó de cerrar y empezó a abrirse en un espectro brillante, creando un puente de luz entre el pasado y presente. La sombra se convirtió en una figura más definida, despojada de su caos, y dejó caer el cuchillo, que resonó en el suelo al aterrizar con un eco deflagrante. No podrán escapar fácilmente. Este no es el único lugar maldito, dijo la sombra, su voz ahora más suave y casi melancólica. Y mientras lo hacía, su forma empezó a desvincularse entre sombras danzantes, dibujando formas de figuras que estaban legadas al pasado, figuras de aquellos que habían caído a manos del mismo terror. Juliana, Marta y Pedro comprendieron que cada paso que daban resonaba no solo con su dolor, sino con el dolor de generaciones, las almas de aquellos que habían luchado por una oportunidad de redención y ahora buscaban encontrar la paz. Con renovado propósito, levantaron los brazos, uniendo sus voces no solo para expulsar la sombra, sino también para liberar las historias aprisionadas en la oscuridad. Ustedes no tienen poder sobre nosotros. Hoy reclamamos nuestra verdad, gritaron al unísono, y su voz vibró con la fuerza de toda una comunidad decenas de veces olvidada. La grieta dejó escapar un grito de terror, y la sombra comenzó su retirada, arrastrando consigo una historia de sufrimiento. Pero en su lugar, una ruma de luz comenzó a expandirse, emanando del suelo y elevando las inscripciones hacia el cielo, uniendo lo sagrado y lo físico por completo. Entonces, como si el mismo templo temblara de expectativa, todo se detuvo. Una música resonó, no de instrumentos, sino de una esencia pura de esperanza y la promesa de renacimiento. Sin embargo, la sombra aún susurraba ecos ominosos: no piensen que la oscuridad solo habita aquí. En ese instante, Juliana comprendió que su batalla apenas comenzaba. Ella y sus amigos no solo luchaban contra la sombra del templo, sino contra una red mucho más oscura que se extendía más allá de sus muros. Se miraron entre sí, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. El sacrificio de sus ancestros había sido solo el primer paso en un camino más complicado. ¿Qué pasará después?, preguntó Marta, el temor y la incertidumbre reflejados en sus rasgos. Lo descubriremos, dijo Juliana, con un brillo de desafío en su mirada. Pero mientras las inscripciones cobraban vida, una mágica voz susurró desde las profundidades: el pasado nunca se ha ido. Ahora, deben decidir qué historia continuarán. La gran puerta del templo se abrió lentamente, y delante de ellos se extendió un mundo oscuro, lleno de desafíos insospechados, donde las sombras acechaban y las esperanzas brillaban tenuemente. ¿Estaban listos para enfrentarlo? ¿Podrían de verdad romper el ciclo? Sin más tiempo que perder, el grupo dio un paso hacia adelante, con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad les esperaba y, sin embargo, en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. El silencio envolvió al grupo cuando cruzaron la puerta del templo. Juliana miró atrás, su corazón latiendo al ritmo de la incertidumbre. El aire era diferente aquí, pesado con promesas y amenazas. Estepearon adelante, avistando una vasta extensión cubierta de niebla que parecía absorber la luz a su alrededor. No había retorno, solo un camino de sombras que se alzaba ante ellos, dispersando fragmentos de un pasado que no querían recordar. ¿Dónde estamos?, susurró Marta, el miedo apretándole el pecho. Lo que quiera que sea, debemos estar alerta, respondió Pedro, manteniendo la voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Mientras avanzaban, figuras comenzaron a tomar forma en la niebla, figuras que se movían con gracia y terrorífica lentitud. Eran los ecos de aquellos que una vez conocieron, ancianos, guerreros y niños, todos atrapados en la soledad de su sufrimiento. Sus miradas llenas de tristeza provocaban un nudo en la garganta de Juliana. ¿Por qué estamos viendo esto?, preguntó mientras sentía una punzada en su pecho. Las figuras parecían reconocerla, al igual que a Marta y Pedro. Estrés, dolor, toda la historia que pesa sobre nuestras almas, dijo Marta, más para sí misma que para los otros. Nos enfrentamos a lo que somos, a lo que hemos perdido.
Juliana sintió que el aire se espesaba, como si la historia de cada alma atrapada estuviese tejida en su propia existencia. Un murmullo resonaba, eran nombres, clamorosos y olvidados, atados a su linaje. Debemos liberarlos, dijo de repente, una chispa de valentía iluminando su voz. Ellos pueden ayudarnos a encontrar el camino. Pedro asintió, su mirada poderosa. La luz que trajimos puede romper estas cadenas. No están solas, tienen a sus familias aquí, dijo señalando a las sombras, cada rostro una historia, respiraron hondo y unieron sus manos, creando una hilera de energía vibrante. Al pronunciar el mismo mantra que las había guiado a través del templo, la oscuridad comenzó a estremecerse. Las sombras vacilaron, temerosas de la luz que emanaba de su unión. Los liberamos. Vengan y encuentren la paz, gritaron juntos, desbordando el espacio con su ardiente fervor. La bruma empezó a disiparse, dejando al descubierto formas de vida, esperanza y dolor entrelazados. Las sombras comenzaron a ser absorbidas por la luz, como si la energía que habían canalizado fuese junto a ellas, pero en el último instante, una risa profunda emergió del fondo. La figura de la sombra se hizo más fuerte, levantando su cuchillo nuevamente. ¿No creen que esto termina aquí? Este mundo es solo el principio, su voz resonaba con una furia inusitada. Debemos luchar, no solo por nosotros, sino por ellos, dijo Juliana, su voz alzándose por encima del eco siniestro. La realidad giró nuevamente, y una corriente de recuerdos ancestrales fluyó hacia ellos, llenando cada rincón de su ser. Reconocemos su sufrimiento. Y tomamos su poder, alzaron sus voces mientras la energía empezaba a girar, formando un torbellino brillante. Las almas se unieron, y el paisaje se tornó en un lugar vibrante, sus raíces conectadas en el tejido de la historia. Sin embargo, el caos y la sombra no se rindieron fácilmente. Con un movimiento abrupto, comenzó a tumbar el torbellino, creando nuevos vórtices. No pueden cambiar el pasado, el ciclo continuará, gritó la figura, su risa lacerante resonando con ecos de desdicha. Juliana sintió que el suelo se sacudía, los ecos hirientes del pasado la dejaban sumida en la confusión. Esto aún no termina. No podemos permitir que el miedo nos detenga, gritó, mientras la luz comenzaba a fluir a través de sus venas, impulsándola hacia adelante, pero justo cuando se sintieron fuertes, la niebla se oscureció, y una figura aún más grande emergió, trayendo consigo una profundidad de sombra que hacía vibrar el aire. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, esperando que tomaran la decisión correcta. ¿Realmente creen que pueden cambiar su destino?, resonó la voz, envolviéndolos en un frío mortal. Prepárense, porque su viaje apenas comienza. La incertidumbre y la curiosidad se entrelazaron dentro de Juliana mientras sus pensamientos giraban. ¿Qué nuevas pruebas les aguardaban detrás de la niebla? Con una última mirada de determinación hacia sus amigos, dio un paso hacia el desafío, sintiendo que la sombra acechaba, dispuesta a devorar todo lo que amaba. Justo cuando estaban a punto de chocar con la nueva amenaza, una luz parpadeante surgió desde la profundidad de la oscuridad, revelando una opción desconocida. ¿Qué acciones tomarían esta vez? La decisión que harían podría marcar su destino para siempre. La luz temblorosa vibraba, iluminando fragmentos de la sombra que se cernía sobre ellos. Juliana podía sentir cómo la neblina espesa intentaba desalentar su avance, mientras cada paso que daban resonaba con un eco de desafíos que aún no habían enfrentado. Un frío cortante les recorría la piel, y sus corazones palpitaban con la inminencia de un enfrentamiento que parecía inevitable. ¿Qué es eso?, murmuró Marta, sus ojos fijos en la luz, que a medida que se acercaban, se hacía más intensa, más por sí misma que por su procedencia. Juliana observó fijamente, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba más ligero, menos opresivo, como si la esperanza se abriera camino a través de la oscuridad. No lo sé, pero debemos alcanzarla, dijo Pedro con voz firme, aunque la incertidumbre brillante en su mirada traía consigo la preocupación. La niebla comenzaba a retirarse, dejando entrever figuras que se desdibujaban como sueños al despertar. Las figuras en la niebla comenzaron a gesticular, y el murmullo se tornó más fuerte. Eran sonidos entrecortados, palabras fragmentadas, ecos de súplicas, advertencias y anhelos. «Ayuda. No te vayas», repetían como un mantra,
haciéndole eco a algo profundamente arraigado en Juliana. Debemos elegir, dijo Juliana, su voz temblando pero resuelta. Ese es el camino o el miedo. Sin poder evitarlo, notó que tenía que decidir entre adentrarse en la luz o regresar al abrazo de la oscuridad, donde sabía que los monstruos de su pasado podían acobijarla de nuevo. Con una profunda respiración, estiró su mano hacia adelante, en busca de la luz. ¿Estás lista?, le preguntó a Marta, y ella asintió, aunque una décima de inseguridad brilló en sus ojos. Pedro, siempre el protector, colocó su otra mano sobre la de ella, formando un pequeño círculo en busca de fuerza. La luz creció, envolviéndolos como un cálido abrazo, y Juliana percibió que las sombras la seguían. Una sensación punzante comenzó a poblar su mente, como si cada paso que daban hacia la luz liberara una fuerza misteriosa. Entonces, la figura oscura se irguió ante ellos, sus ojos vacíos reflejaban un profundo abismo de desesperación. ¿Realmente creen que pueden escapar de mí? Se alimentan de sus propios miedos y sufrimientos, dijo, y su voz resonaba con la furia de un tormento ancestral. No estamos escapando, estamos enfrentando, gritó Juliana, y por un instante dudó. Pero entonces, la luz a su alrededor chisporroteó, dejando a la figura titilando. Ustedes son mucho más poderosos de lo que saben, dijo la sombra, su tono se tornó burlón. Pero, ¿qué pasará cuando descubran el verdadero costo de su poder? Como si una ola de verdad la golpeara, un temor repentino sacudió a Juliana. El costo, murmuró, sintiendo que la luz temblaba a su alrededor, dándole fuerza mientras una maraña de destellos la rodeaba. Las almas que habían estado atrapadas emitían un resplandor tenue, como si su salvación dependiera de la elección que ella y sus amigos estaban a punto de hacer. Debemos despojarlos, dijo de repente Marta, su mirada intensa. Despojarlos de su poder. Ellos no desean más que el sufrimiento. Las palabras de Marta resonaron en el aire como un eco vibrante, y al escucharla, los recuerdos de aquellos que habían sufrido empezaron a fusionarse en una imagen clara en la mente de Juliana. Sentía el ardor en su pecho, el peso de su propia historia y la de los demás. Un fuego que parecía revitalizarse. Atrevámonos a enfrentarlos juntos. Esa sombra no puede con nosotros, agregó Pedro, su voz ahora clara y fuerte, el miedo desapareciendo ante su determinación. Es hora de tomar nuestras decisiones, la luz nos ha elegido. Unámonos. La luz estalló, un brillo nuevo y radiante se formó ante ellos, uniendo sus fuerzas en un único destello que desafiaba cualquier oscuridad. Sin embargo, aquel brillo parecía frágil, como un delicado cristal a punto de romperse. El eco de las almas liberadas resonando gritaba por justicia, y una sinfonía de emociones se robó la calma del lugar. ¿Están listos para perderlo? Todo, la figura oscura se abalanzó, como si el viento mismo se dividiera en dos, trayendo una tormenta de recuerdos y sombras. La luz vaciló, titilando entre el terror y la esperanza, mientras la verdadera batalla se acercaba, prometiendo revelar no solo miedos, sino secretos olvidados. El aire se cargó de tensión y adrenalina. Lo que hacemos hoy resonará para siempre, pensó Juliana. La pregunta palpitaba en su mente, ¿puede la luz superar a la sombra? ¿Y qué pasaría si perder esta batalla significara perder la esencia misma de quienes eran? Versos antiguos danzaban en su cabeza mientras se preparaban para afrontar lo desconocido. La batalla por su destino comenzaba a desatarse, lo aceptarían sin dudarlo, pero ¿podrían soportar el peso de los secretos que aún no estaban listos para enfrentar? La bruma densa comenzó a disiparse mientras Juliana, Marta y Pedro se armaban de valor, impulsados por una mezcla de determinación y esperanza. Se miraron, comprendiendo que el momento de enfrentarse a la oscuridad había llegado. No solo se trataba de ellos, era sobre generaciones enteras anhelando un cierre, una redención. Las sombras danzaban a su alrededor, acechantes y susurrantes, queriendo penetrar en sus mentes y sembrar nuevamente la duda. Pero ya no eran las mismas personas que entraron al templo, ahora eran guerreros decididos a romper los ciclos de sufrimiento. La figura oscura se alzó, su risa resonando como un eco de infinita tristeza. Ustedes no podrán cambiar la historia. Su dolor es un legado, resonó su voz, casi desafiante. No somos sus víctimas, respondió Juliana, con una fuerza que sorprendió incluso a sus propios amigos.
Vamos a reclamar lo que es nuestro, agregó Pedro, mientras cerraba el puño alrededor de un trozo del antiguo altar. Sin sacrificar más de lo que ya hemos perdido. La luz a su alrededor brilló de nuevo, intensificándose con cada palabra. Juliana recordó las inscripciones visibles en la oscuridad, símbolos de fuerza y esperanza que habían estado ocultos. El poder de sus ancestros estaba en sus manos, y ahora comprendían que no tenían que recurrir a la sangre para obtener la verdad, sino a su historia, su valentía. Con el viento arremolinando sus cabellos, levantaron sus manos y, juntos, comenzaron a hablar en un lenguaje ancestral, un mantra que resonaba con cada latido de su corazón. La luz comenzó a emanar de ellos, girando y formando un escudo contra la osadía voraz de la sombra. El aire se iluminó con vibraciones de esperanza, sus voces entrelazadas resonaban con el poder de aquel que nunca se rinde. Nosotros somos los portadores de la verdad. Estamos aquí para romper estas cadenas, gritaron, y la energía creció, formando un faro que comenzaba a desgastar la oscuridad. La sombra titubeó, temerosa, enredada en la propia energía que había despertado, mientras una comprensión comenzaba a ahogar su risa burlona. La figura estaba atrapada entre el temor y el orgullo, y por primera vez, Juliana vio un destello de duda en esos ojos vacíos. ¿Por qué no sucumben ante su destino?, cuestionó la sombra, su voz ahora mezcla de desafío y angustia, como si temiera lo inevitable. Porque elegimos ser libres. La historia no nos define, somos nuestros propios creadores, respondió Marta, sintiendo la fuerza de sus palabras vibrar en su pecho. Juliana sintió el calor de sus palabras fluir a través de ella, una oleada de luz brillando desde su interior. La sombra comenzó a desvanecerse, como humo reaccionando a la brisa, y con cada palabra de desafío, la oscuridad retrocedía, arrastrando consigo un peso de tristeza que había acechado a su pueblo durante siglos. Ya no habrá más pactos en la oscuridad, gritaron al unísono. El eco reverberó en cada rincón de la niebla, liberando a aquellos atrapados en el ciclo del miedo. Con un último grito de liberación, la luz estalló, emitiendo un resplandor tan brillante que obligó a la sombra a colapsar. Juliana sintió que una corriente de fuerza atravesaba el espacio, y con esa explosión, no solo liberaron a las almas atormentadas, sino que también liberaron sus propios corazones de las cadenas del miedo. Estamos aquí para vivir. Para ser felices. El clamor resonó con cada antiguo grito que había sido silenciado, la energía vibrante los rodeó y se unió en una unión inquebrantable. A medida que la sombra desaparecía, un aire fresco invadió el templo. Juliana, Marta y Pedro cayeron de rodillas, extenuados pero liberados. Las almas que habían estado atrapadas comenzaron a elevarse, danzando en el aire ligero como luces titilantes de esperanza. Una a una, sus voces se unieron en un canto de gratitud, agradeciendo el sacrificio, la valentía y la luz que habían traído. El templo, una construcción de viejas penas y secretos oscuros, comenzó a tomar vida. Las inscripciones alrededor del altar resplandecían intensamente, revelando relatos de fortaleza y esperanza. Hicimos esto juntos, exclamó Juliana, sintiendo que el poder de la comunidad pululaba a su alrededor. El legado no nos pesa, nos guía. La puerta del templo se abrió, dejando escapar un torrente de luz hacia un futuro nuevo y brillante. Con una mezcla de alegría y alivio, el grupo se levantó y dio un paso hacia el exterior, la luz del nuevo amanecer iluminando su camino. No esperábamos esto, pero aquí estamos. Listos para enfrentar lo que venga, dijo Pedro, sonriendo mientras miraba a sus amigos. Una sensación de unidad se instaló en ellos, un compromiso no solo entre ellos, sino con cada alma que alguna vez había sentido el peso del miedo, y así, caminaron hacia adelante, decididos a encontrar la verdadera luz que había estado esperando, una historia de redención no solo para ellos, sino para todos aquellos que una vez cayeron en la neblina de la sombra. Este fue su nuevo comienzo, una promesa de que el miedo no tendría la última palabra. Con cada paso que daban, la sombra quedaba detrás, desvaneciéndose en la luz del nuevo día. Ahora, no puedes esperar un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es fundamental. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y,
Por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.